Bueno, creo que el relato del diluvio, el relato de lo que sucede con el arca de Noé, nos permite reconocer lo que ya mencioné. El pecado no solo dañó la raza humana, el pecado no solo dañó al ser humano, el pecado dañó al mundo entero. Lo que nosotros vemos en el diluvio no solamente es la aniquilación o la destrucción de muchas personas incrédulas. Lo que nosotros vemos ahí es que la misma creación está siendo juzgada de una manera que posiblemente no logramos entender a cabalidad, pero bueno, yo intentaré demostrar eso en el capítulo 7. David Kleines ha dicho que hay una avalancha de pecado en constante crecimiento. Hay un abismo entre el hombre y Dios que se ha ensanchado continuamente. Hay un progreso de la desobediencia al asesinato, a la matanza temeraria, a la lujuria titánica, a la corrupción, a la violencia total, al trastorno total de la humanidad. En otras palabras, el hombre que había sido creado a imagen y a semejanza de Dios ha sido trastornado, ha sido corrompido de manera completa. Dios responde entonces a la extensión del pecado humano con un castigo cada vez más severo. Piensa en eso. Dios está respondiendo en Génesis al pecado de la raza humana cada vez de una manera más severa. Comienza expulsando del jardín a Adán y a Eva, comienza sacándolos del jardín a la expulsión de la tierra cultivable, a la limitación de la vida humana, a la casi aniquilación de la humanidad, y comenzamos a ver entonces un deterioro completo en ese sentido. Así que para llegar al capítulo 7, nosotros vamos a encontrar que hay tres cosas básicamente pasando en el capítulo 7 y vamos a leerlo prácticamente completo, pero lo vamos a leer en tres bloques porque es un tanto largo. Nosotros encontramos en este capítulo 7 que Jehová está dando instrucciones como nosotros las conocemos de último momento o de último minuto. Antes de que comience el diluvio, 7 días antes de que el diluvio comience, el Señor está dando instrucciones a Noé de nuevo. Número 2, Noé, su familia y la cantidad de animales que Dios había propuesto entran al arca. Número 3, el agua que estaba almacenada en el firmamento por encima de la tierra y por debajo de la tierra comienza a brotar en el caso de la tierra y comienza a caer en el caso del agua que viene del cielo y forma lo que conocemos como un diluvio. Un evento que no ha sucedido antes desde que el Señor creó el universo. Es algo completamente desconocido para los habitantes de la tierra el día que eso comienza a suceder. Y lo que quiero definir claramente antes de leer el capítulo es que este diluvio del capítulo 7 del libro de Génesis es un diluvio universal. Es un diluvio universal, es un diluvio que afectó a toda la creación. Soy enfático en esto porque aún dentro del cristianismo hay algunos que creen que este diluvio fue un diluvio que afectó solo una pequeña parte del territorio llamado la creación de Dios. Pero eso ha llevado a que muchas personas leen Génesis 1 y 11 en una forma de parábola o en una forma de simbolismos, diciendo que lo que hay allí solamente es una parábola o es un símbolo, pero el diluvio que nosotros tenemos delante de nosotros en el capítulo 7 es un diluvio universal, sucedió en todo el universo. Y el propio capítulo nos dice por qué es así. Aquí hay especificaciones que rompe con el pensamiento de que es algo que solamente sucedió de forma parcial. Entonces, acompáñame al verso 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa,
porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También a las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Observe que el que pone aquí la cantidad de animalitos, de pájaros, de especies que van a entrar al arca no es Noé, es Dios mismo. Es Dios mismo quien 7 días antes toma la consideración o lleva la agenda del proyecto que se llama diluvio y le gira órdenes de último momento a su siervo Noé. Primero, Noé debía cargar el arca con 2 animales de lo que él llama inmundo y 7 parejas de animales de lo que él llama limpio. Ahora yo quiero hacer una primera observación allí, porque para nosotros que hemos leído la ley, que hemos leído cuando Dios le dice a Moisés cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales no limpios o impuros, nosotros leemos esto y nos parece que se refiere a eso. Pero si usted ha leído conmigo Génesis, como lo hemos hecho en el estudio a lo largo de estas semanas, nos daremos cuenta que Dios le dice a Adán, ponle nombre a los animales, pero no hay otra clasificación. O sea, Adán no clasifica como limpios y no limpios a los animales. Así que dentro de esta selección de limpios o impuros, como lo tenemos aquí, no tenemos una claridad de a qué Dios se está refiriendo y Noé tampoco la tiene, porque no hay todavía una legislación acerca de qué animales son limpios y cuáles animales son inmundos. Así que evidentemente Noé debió haber tenido algún conocimiento que nosotros desconocemos, algún conocimiento concerniente a lo que Dios llama aquí animales limpios e inmundos, mucho antes de que Moisés recibiera la ley en Sinaí. Mucho antes de que Moisés recibiera la ley. Recordemos que la dieta de la que los primeros hombres se alimentan en los primeros capítulos de Génesis, básicamente es una dieta vegetariana. Esto va a cambiar a partir de Génesis 9. El hombre a partir de Génesis 9 va a dejar esa primera dieta que todo parece indicar que el hombre tuvo en los primeros 8 capítulos. Hasta el diluvio el pueblo de Dios usaba animales limpios, presumiblemente para el sacrificio. Recordemos que cuando Caín y Abel adoraron al Señor, uno trajo fruta, el producto de la tierra, otro trajo un animal. Entonces, presumiblemente podemos pensar que había allí algo que no podemos definir completamente porque no hay algo que nos dé esa certeza bíblica, pero pudiera ser algo que está allí sucediendo en el caso de los animales limpios y los impíos. ¿Por qué es que estos animales están siendo preservados? Bueno, hay que reconocer que estos animales que están siendo preservados en el arca sirvieron una vez que el diluvio terminó como la semilla para volver a reiniciar. Nosotros, durante los días de la pandemia, surgía una de estas ideas de que el mundo necesitaba ser reseteado. ¿Se acuerdan de esa idea? Y la gente decía, el mundo va a ser reseteado. Una vez que termine la pandemia, todas las deudas bancarias se van a terminar y todos decían, gloria a Dios, y todo va a empezar de cero. Bueno, estamos aquí 2 años después o 2 años y un poco más y no hubo tal reset, ¿no? Pero en el diluvio sucede que cuando Dios trae juicio sobre el mundo entero,
Se necesitaba preservar la especie para que una vez que esos animales y estos individuos bajaran del arca, volvieran a repoblar la tierra. Es una forma de creación diferente, porque en Génesis 1, Dios con el poder de su boca está creando al hombre, está creando a los animales, está haciendo todo esto con el poder de su boca. Pero ahora, después del diluvio, va a guardar una especie, una muestra, para que esa especie o esa pequeña muestra se reproduzca y vuelva a poblar la tierra. Observe el verso 4, cuando claramente el Señor está diciendo que esto va a suceder dentro de 7 días. Ahora recuérdeme cuántos años Noé tardó para construir el arca. ¿Cuántos años? 120 años. Y durante esos 120 años no solamente fue un carpintero, no solamente fue un ingeniero en construcción de algo que ni él mismo entendía o tenía la razón completa de por qué lo estaba haciendo. La Biblia nos da testimonio que durante estos 120 años, Noé no solamente construye el arca, Noé es un pregonero de justicia. Es un predicador de arrepentimiento, es un predicador de lo que Dios le está diciendo que va a suceder, y entonces él está construyendo un arca y a la vez está predicando. Pero ahora Dios le da una última alerta a Noé y le dice: todo lo que has dicho durante los últimos 120 días está por cumplirse en 7 días. ¿Por qué es que esto es importante? Porque es que es importante reconocerlo, repetirlo, subrayarlo en la Biblia y tenerlo allí como un marco cuando lees el capítulo 7. Hermanos, porque aunque Dios va a derramar un juicio como nunca antes lo ha derramado sobre la creación de ese día, antes de derramar juicio, derrama su misericordia. ¿Lo puedes ver? Va a traer un diluvio. Nadie sabe lo que es un diluvio. Va a matar a través de este diluvio a millones de personas. Y antes de hacerlo, Dios les da la última oportunidad para decir: todo esto que Noé ha proclamado va a pasar en 7 días. Bueno, si yo comparo 120 años contra 7 días, pues 7 días es como si yo dijera en cuestión de segundos. Pero vean la misericordia de Dios. Por cierto, una misericordia que es mostrada en el libro de Génesis de múltiples formas. Se los demuestro. Dios castiga a Adán y a Eva expulsándolos del huerto del Edén, ¿cierto? Los expulsa del huerto del Edén, pero retuvo la pena de muerte anunciada sobre ellos. Ellos no murieron físicamente. ¿Se acuerdan cuál sería el producto de comer del árbol que Dios dijo: de este no comerás? La muerte. Dios los expulsa, Dios los castiga expulsándolos del huerto del Edén y pone un ángel como barrera para que ellos no vuelvan a entrar al huerto del Edén, pero no les quita la vida. ¿Qué es eso? Misericordia. Dios declara un juicio sobre Caín, una vez que él asesina a su hermano Abel, pero le pone una marca sobre su cuerpo y esa marca sirve como una protección. ¿Se acuerdan? Quien quiera vengar a este hombre va a tener problemas. ¿Qué es eso? Misericordia. Misericordia. Ahora está por enviar un diluvio para destruir lo que él mismo ha creado, pero mantiene a la raza humana al preservar a Noé y a su familia. ¿Qué es eso? Misericordia. Misericordia. Entonces, si tú eres de la gente que cuando lees acerca del diluvio, piensas que Dios es malo porque destruyó la tierra, porque permitió que millones de millones murieran ahogados, porque destruyó especie, no estás leyendo claramente la Biblia. Hermanos, 120 años es un montón.
para llamar a la gente a arrepentimiento, para decir a la gente, esto va a suceder, Dios los va a juzgar, Dios lo va a hacer. Y todavía cuando Dios decide activar el plan para... es como cuando sabes que tienes que llegar a tu computador y dar un enter para que todo se active. Y Dios dice, estoy listo para dar el enter, pero antes de dar el enter voy a dar 7 días más. Misericordia. Misericordia que Dios mismo tuvo de nosotros cuando nos salvó. Misericordia que Dios mismo tuvo de nosotros cuando quiso rescatarnos, cuando quiso mostrarnos su gracia para la salvación. Misericordia que nosotros anunciamos al pecador cuando le predicamos el evangelio, le mostramos a Cristo y entonces la gente comienza a conversar y a dialogar con nosotros y a decirnos por todo lo que ha pasado y nosotros le decimos a ellos, eso ha sido la misericordia de Dios mostrado a tu vida, pero no podemos abusar de esa misericordia. No podemos abusar de esa misericordia. Yo quiero hacer notar que cuando estos eventos comienzan a suceder, de nuevo la promesa de Dios de afectar, de dañar, de contrarrestar a la simiente de la mujer pareciera no tener sentido. De nuevo, que haya un diluvio y que solo Noé y sus hijos queden vivos, produce una situación que es muy improbable que la promesa de Dios en la descendencia de la mujer sea real. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? La descendencia de la mujer va a aplastar a la serpiente. Ahora quedan muy pocas personas. Pareciera ser que esa promesa cada vez es más pequeña, pero lo hemos visto claramente en Génesis, lo vemos en el resto de la Biblia. Dios no necesita eso para llevar a cabo su plan. Pareciera ser que lo que Dios hace siempre es reducir ejércitos, es menguar nuestras fuerzas, es contrarrestar nuestra autoestima, para que entonces cuando estamos pulverizados, Él venga y muestre su poder. ¿Se acuerdan del gran apóstol Pablo diciendo 3 veces he orado para que el Señor me quite ese aguijón? Y ya lo entendí, la respuesta es no, Dios no me va a quitar el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta entonces para Pablo? La respuesta fue claramente, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, Pablo. Bueno, esa respuesta pareciera ser algo que a mí no me gusta, porque yo quisiera que Dios me quitara el aguijón. Pero entonces es este sentido, vas a ser débil, vas a ser frágil, para que la gloria, para que el poder, para que la belleza de todo esto radique en Dios y no radique en el hombre. Entonces ahora vamos a tener después del diluvio a muy poquita gente con la encomienda de que esa promesa del reino de Dios va a triunfar. Pero en la lógica parece improbable que va a triunfar. En la lógica humana o en la mente humana parece improbable que esa promesa va a triunfar. Por otro lado, quiero que vean lo siguiente, aunque el juicio y la destrucción de los incrédulos debe ayudarnos a pensar que nunca la serpiente ganará. En esta imagen que tenemos del diluvio, Noé y su familia representan los descendientes de la mujer, los incrédulos que son ahogados y finalmente son muertos vía ese medio, representan la simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando en este evento? La simiente de la serpiente no va a triunfar. Pareciera tener poder, pareciera tener autoridad, pareciera que en algún momento ellos llevan la delantera, pero no van a triunfar. Entonces eso nos muestra algo que en las Escrituras es muy claro o es muy obvio, pero que tenemos que afirmarlo. El reino de Dios no solo está avanzando mediante la salvación. El reino de Dios también avanza mediante el juicio. No los salva, los juzga. Y el reino de Dios está avanzando. Es lo mismo que pasa cuando los carros de Faraón son hundidos en el Mar Rojo.
No lo salva, salvó a Israel, juzgó a los egipcios. ¿Lo ven? Entonces nosotros pensamos, el reino de Dios está avanzando cuando Él está mostrando su poder salvando. Hermanos, el juicio de Dios también es una muestra del poder de Dios. Entonces el reino de Dios no solo avanza cuando está salvando, aún el reino de Dios avanza cuando Dios está juzgando. Verso 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Observen esa expresión. Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. ¿Qué es eso? Una obediencia total. Una obediencia total. Eso no es una obediencia parcial, eso no es una obediencia a medias, eso no es una idea de, bueno, Señor, tú me dijiste que me diera tanto, pero a mí se me hace que el elefante no va a entrar por aquí. Lo voy a hacer un poco más grande. O Señor, esta puerta a mí se me hace que las jirafas no van a poder cruzar por aquí. Lo voy a hacer un poco más alto. Pero es que mira, así somos nosotros. Nuestra carne siempre quiere ayudar a Dios. No sé si te das cuenta. Nuestra carne siempre quiere ayudar a Dios. Queremos hacer cosas porque pensamos o sentimos o nuestro razonamiento nos da la idea de que tenemos que ayudar a Dios. Y cuando tú lees la Biblia y cuando yo leo la Biblia, si lo leo con ojos reales y con un corazón real, nos vamos a dar cuenta que cada vez que un ser humano quiso ayudar a Dios, la regó. En vez de que eso fuera un avance, sirvió para un retroceso o sirvió para algo negativo. Verso 6. Verso 6. Noé tenía 600 años. Noé tenía 600 años. El propio escrito comienza a darnos datos y fechas, por lo cual no es una parábola. ¿Lo ven? Una parábola no tiene estos datos. El capítulo está lleno de datos que son reales, por lo tanto el capítulo 7 es algo real. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, ¿observas eso? En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, otra fecha. A los 17 días del mes, otra fecha. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Y luego aquí está el sello de Dios. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién la cerró? Dios está viniendo a dar instrucciones finales a Noé. Noé está acatando estas instrucciones finales. El autor del libro nos da fechas exactas de cuándo todo esto está sucediendo. Y finalmente Dios pone el sello o el candado en la historia diciéndonos, después el Señor cerró la puerta detrás de Noé.
Entonces, no está actuando con fe, no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Todos están entrando al arca y el Señor mismo está sellando la puerta. Ese acto divino de haber cerrado la puerta cuando todos han entrado, debió haber traído gran consuelo para la familia de Noé, que ahora está dentro de una casa rodante, que ahora están dentro de una construcción de madera que nunca antes ha sido vista en el universo. Pero Dios mismo cerrando la puerta es un tierno símbolo del cuidado del Señor por su pueblo durante la catástrofe más horrible que la historia del universo ha tenido hasta ese día. 120 años proclamando que habrá un gran diluvio, algo inexplicable, algo que ellos no entienden. Y cuando se trata de poner el sello final para que el diluvio comience a gestarse, entonces Dios cierra la puerta. Dios dice: hasta aquí voy a soportar el pecado de la raza humana, pero yo los voy a guardar. Yo los voy a guardar. Entonces, miren, esa es la seguridad tremenda con la que nosotros como creyentes vivimos el día de hoy, cuando sabemos que Dios está obrando en una situación de nuestra vida y entonces Dios dice, las cosas van a suceder así. Y eso trae tremenda paz a nuestras vidas. Eso trae tremenda seguridad a nuestras vidas. Y eso es lo que está pasando al interior del arca el mismo día que el gran diluvio inicia. Dios está diciendo: no solo ordené a Noé que todo esto iniciara, no solo estuve con él durante 120 años, sino que ahora mismo yo estoy comprometido con ustedes. Entonces, a partir de que la puerta fue cerrada, que empezaron a brotar aguas por toda la tierra y que empezó a llover, literalmente hay agua surgiendo de la tierra hacia arriba y hay agua del cielo bajando hacia arriba. Y ahora tenemos a un montón de gente seguramente tocando la puerta, gritando. Y entonces tienes que tener claridad de algo. Dios ha tenido misericordia por los últimos 120 años mandándoles un predicador. Dios ha tenido misericordia por los últimos 7 días diciendo, esto va a comenzar. Ahora no es tiempo de misericordia, ahora es tiempo de juicio. Cuando una persona abraza su pecado, la forma más misericordiosa en la que Dios puede tratar con una persona que ha abrazado su pecado es mandarle un predicador. Se escucha raro lo que te estoy diciendo, pero así fue en el día de Noé. Esta gente había llegado al máximo de su pecado y les manda a un pregonero de justicia por 120 años. La forma más misericordiosa como Dios pudiera tratar con una persona que está en pecado o que ha abrazado sus pecados respetables es mandándole a alguien que traiga claridad a través de las Escrituras para mostrar su pecado. Y si yo no respondo y si tú no respondes a esa forma misericordiosa y amorosa de Dios, posiblemente la siguiente etapa que toca a mí o a ti no es la misericordia de Dios a través de un predicador, sino es el juicio de Dios. Vean qué increíble historia entonces. Verso 17. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos o 6.75 metros por encima de los montes.
después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, las aves, los ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. Y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Hermanos, una y otra vez Moisés está declarando que murieron. Está hablando de que esos animales realmente perecieron. Luego nos da clasificaciones, aves, ganados, bestias, todo lo que se mueve sobre la tierra, todo ser humano. O sea, el relato es inequívoco. Esto realmente está pasando, esto realmente está sucediendo, no es algo imaginativo, tal como Dios lo había declarado. Este diluvio fue una catástrofe mundial, fue una catástrofe de proporciones épicas, es decir, nunca antes ha sucedido. Las aguas destruyeron miles de millones de hombres, miles de animales. Esto fue mucho más devastador que cualquier otro cataclismo registrado en la historia mundial. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia que otros imperios fueron derribados, como Roma, Babilonia, o ciudades como Sodoma y Gomorra, ahí mismo en Génesis. Pero nunca antes ha habido otro diluvio u otro cataclismo mundial de esta magnitud hasta el fin del mundo. Vean dos citas, porque vean cómo los autores del Nuevo Testamento tomaron este relato no como una parábola, no como una metáfora, no como algo de cuentos. Realmente los cristianos profesantes hoy en día tenemos que tener la seguridad de que este diluvio cubrió todo el globo terráqueo. Si este diluvio se hubiese limitado a un valle, si este diluvio se hubiera limitado a una llanura, como les gustaría creer a muchos, entonces es dudoso que hubiera tomado casi un año entero para que las aguas disminuyeran. Entonces mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, verso 5. 2 de Pedro 3, verso 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido. ¿Qué fue destruido? El mundo, no una fracción del mundo, no un país, no una porción, no una región. El mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Observa cómo Pedro está tejiendo dos cosas. Está tejiendo lo que pasa en el evento del diluvio y ahora está hablando del día del juicio, donde impíos serán nuevamente juzgados por el Señor. Así que asumiendo que el registro bíblico es la verdad de Dios, asumiendo que este evento realmente sucedió, que este diluvio realmente fue universal, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Dios proveyó una advertencia de 120 años?
Porque Dios proveyó una advertencia de 120 años. Habría sido mucho más fácil para él haber enviado a Noé a una tierra mucho más allá del área inmediata del diluvio. Pero la simple lectura del capítulo 7 que hemos hecho sostiene la idea clara de un diluvio universal y global. Es imposible leerlo de otra manera. Vuelvo a citar, las aguas cubrieron los montes altos debajo de todo el cielo. En otras palabras, todos aquellos en cuyas narices había aliento de vida, de todo lo que había en la tierra seca, murieron y fue destruida toda sustancia viviente que estaba sobre la faz de la tierra. Toda la carne en la tierra seca murió, todos los hombres murieron y solo Noé y su familia quedaron vivos. Entonces no deberíamos dudar de la universalidad del diluvio. Vean el verso 21, porque el verso 21 especifica que todas las aves murieron en la gran catástrofe. Bueno, uno pensaría que las aves podrían haber escapado mientras el agua sube de la tierra hacia arriba. Las aves están volando y ellas pudieron haber escapado, sí, pero también hay agua cayendo de arriba. Algunos piensan que las aves podrían haber escapado de una inundación local, particularmente porque hay aves que pueden cruzar el océano Atlántico en 24 horas en un vuelo continuo. Pero hay evidencias geológicas en todo el mundo que apunta a un gran cataclismo en el pasado. Un desastre que supera con creces la magnitud de los terremotos y los volcanes más severos que el hombre ha presenciado en los últimos años. Encontramos miles de millones de animales muertos, enterrados en capas de roca por toda la tierra. Los científicos han observado, y lo que hoy llamamos fósiles, se formaron solo cuando hay una rápida solidificación de lo que ha sido sedimentado, y esto generalmente ocurre a través o durante una inundación catastrófica de algunos años. Si hubiese grandes terremotos y volcanes en erupción durante el periodo, esto contribuiría a un rápido proceso de solidificación. Esto es precisamente lo que se describe aquí en Génesis 7. Además, las criaturas marinas fosilizadas a menudo se encuentran enterradas en capas de roca en la cima de las cadenas montañosas más grandes del mundo. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo fueron capturados tan rápidamente en esa sedimentación acuosa y fosilizados? Bueno, todavía los evolucionistas dicen muchos años. Por miles de años, por miles de millones de años. Los cristianos decimos mucha agua. ¿Mucha agua? ¿Cómo explicas el fenómeno que se ve o que se presenta aquí en el estado vecino o en el estado sureño de Arizona cuando llegas al Gran Cañón y ves esos juegos de colores en las montañas que hay ahí? Bueno, un día hubo un debate entre un creacionista y un evolucionista y el escenario era el Gran Cañón. La conclusión del evolucionista, cuando está llegando al punto final del debate, es muchos millones de años para que esto pudiera terminar así. El creacionista se levanta, cierra la Biblia y dice clara y sencillamente, Génesis 7 no nos deja mentir, mucha agua, no millones de años, mucha agua. Nuestra tierra realmente es joven. Para los evolucionistas, ellos tienen una tierra muy vieja. Pero si tú quieres medir eso científicamente, no son millones de años. La propia ciencia comprueba, es mucha agua. ¿De dónde surge esa agua? Bueno, de Génesis capítulo 7. Es difícil imaginar cómo pequeñas almejas se pudieron arrastrar por una montaña para morir allí.
Si hubo una inundación un tanto repentina y eso fue en una pequeña porción de la tierra. No, un desastre mundial es la explicación más obvia para esa evidencia física. Así que de manera general pensamos en el diluvio como un terrible acto de destrucción. Esa es la manera como solemos ver nuestras Biblias, abrir nuestras Biblias en Génesis 7 y decir, esto fue un acto de destrucción, pero no hemos llegado a pensar en eso como un acto de rescate. Y yo quisiera que tú pudieras llegar al capítulo 7 de Génesis y pensar en él como un acto no solamente de destrucción, pero como un acto de rescate. Las mismas aguas que ahogaron a millones y millones de incrédulos, levantaron un arca de madera con su preciosa carga sobre toda destrucción y muerte para repoblar una nueva creación. Esta misma agua que está trayendo destrucción y juicio a millones de incrédulos que han escuchado el Evangelio por 120 años, que han tenido la ley natural, es decir, que han tenido las montañas, el cielo, la creación declarándoles que hay un Señor, y sin embargo ellos han decidido abrazar su pecado, ahora están siendo juzgados. Esas mismas aguas, no son otras, están sosteniendo o están haciendo flotar a esta enorme arca con miles de animales o cientos de miles de animales, 8 personas que van a ser rescatadas o que van a ser salvadas por la misericordia y por la gracia de Dios. Finalmente quisiera reconocer que la historia de las culturas, de lo que conocemos como el cercano oriente, es decir, las culturas que están incrustadas en la historia del Antiguo Testamento alrededor de Israel, Mesopotamia, Egipto, estos imperios que están desarrollándose en la historia, alrededor de la historia de Israel, todas hablan de un diluvio. Cada uno lo explica de una manera distinta y no voy a entrar en el detalle porque no quiero enredar a nadie. Todas estas culturas hablan de un diluvio. Lo que yo quiero rescatar no es la forma o la idea que ellos tienen del diluvio. Lo que quiero rescatar es que en esos días, en la cultura, hablando culturalmente alrededor de Israel, ellos creen que realmente hubo un diluvio. Todas las culturas antiguas del mundo, 2000 años antes de Cristo, están reconociendo que hubo un diluvio. Hay un relato épico que es babilónico, es muy famoso, se llama Gilgamesh. En esa historia contiene tantas similitudes con el relato de Génesis que la mayoría de personas racionales concluirían que los dos escritos se refieren al mismo evento. Si tú vas y buscas Gilgamesh, te darás cuenta de las similitudes que hay con ese relato babilónico. Escucha las similitudes. El diluvio fue planeado divinamente. ¿Quién mandó o quién planeó el diluvio en la Biblia? Dios. ¿Quién cerró la puerta? Dios. ¿Quién puso fechas? Dios. Bueno, Gilgamesh dice, el diluvio fue planeado divinamente. Segundo, la catástrofe inminente fue revelada divinamente al héroe del diluvio. Al héroe del diluvio. Bueno, si yo tuviera que ver quién es el héroe del diluvio en la Biblia, pues pudiéramos pensar en Noé. Dios quiso mostrarle a Noé que va a suceder un diluvio. Bueno, Gilgamesh opina lo mismo. Tercero, el héroe fue instruido divinamente para construir un barco enorme. Mi Biblia dice que Noé fue instruido divinamente para construir un arca enorme. Dios le dijo de qué material, Dios le dio las medidas, Dios le dijo cómo hacerlo. Cuarto, el héroe y su familia fueron liberados. Mi Biblia dice que las únicas personas que vivieron después del diluvio son Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Quinto, los pájaros fueron enviados a intervalos. Sexto, el héroe fue adorado después de su liberación.
Séptimo, la duración específica del vuelo también concuerda con el relato bíblico. No hay manera en la que yo pueda contrastar o comparar lo que Gilgamesh dice con Génesis 6, 7 y 8 y no pensar que aunque este es un evento, que aunque este es un relato que no está en la Biblia, coincide completamente con lo que yo tengo en mi Biblia. Ahora solamente estoy yendo a Babilonia, pero como lo dije hace unos minutos, todas las culturas antiguas del mundo hablan de un diluvio. Si tú vas a China, o si tú vas a lo que la cultura china opina de esto, bueno, ellos tienen todo esto enmarcado o construido por imágenes y ellos también hablan de un diluvio universal. Déjeme terminar citando dos pasajes del Nuevo Testamento. Escucha a Jesús y escucha a Pedro hablando de este evento. Mateo 24, 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Como en los días de quién? De Noé. Entonces Noé es un personaje real, no es una parábola. Los días de Noé son días reales, no son una parábola. Y la gente que vivió en los días de Noé es gente real, no es una parábola. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Se acuerdan? Entró en el arca y cuando él entra, Dios cierra la puerta. Verso 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te dice el pasaje? Bueno, claramente hay una confrontación clara a la pecaminosidad. El incrédulo que no ha venido al Señor, el incrédulo que tiene esta oportunidad, esta misericordia de Dios extendida para con él y que resiste la manera como Dios provee siempre un barco de salvación para su vida, llegará el día en que será juzgado, tal y como sucedió en este evento que hemos leído de Noé. Y luego vean a Pedro, primera de Pedro 3:20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios, esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, y aquí se nos da el dato, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a eso, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Observa cómo en los labios de Jesús y cómo en los labios de Pedro, entendemos bajo inspiración del Espíritu Santo, este evento está siendo tratado como un evento real, está siendo mostrado como una situación real que tiene implicaciones el día de hoy para nosotros. Bueno, déjame terminar. ¿Cómo nos enseña este pasaje o cómo nos enseña este capítulo a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Qué puedo aprender de aquí? Número 1, siempre que encontramos un fósil, siempre que tenemos el testimonio de un fósil sobre el nivel del mar, debemos recordar que el juicio de Dios llegó a esta tierra un día. Hubo un día de juicio. Fue el día en el que Dios acabó, derribó su propia creación. Mira, el mundo que nos rodea rechaza la idea de que Dios puede traer justo juicio a nuestro mundo en cualquier momento. Y esa idea es tan lamentable que en muchas iglesias no se habla del juicio de Dios, se habla del amor, se habla de la misericordia, se habla de la bondad, se habla de la gracia, pero no se habla del juicio.
Bueno, nosotros ahora estamos inmiscuidos los días domingos, predicando la epístola a los romanos, un tratado, una carta, una epístola que revela la justicia de Dios. Y Pablo lo que dice es que el evangelio de Dios es poder de Dios para la salvación, pero que ese evangelio revela la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Que el evangelio revela que Dios es un juez justo. Esa es la forma como la justicia de Dios se revela. ¿Qué vemos en este acontecimiento acerca de ese juez justo? Que Dios tuvo tanta paciencia, tanta misericordia de esta gente que, como ya dije, les mandó un predicador por 120 años, lo batearon una y otra vez. Ese predicador les dice que están a 7 días de que el evento que les ha proclamado inicie, y aún así ellos resisten la misericordia de Dios. Así que esto es lo que hace el diluvio mundial, esto es lo que hace que el diluvio mundial sea tan ofensivo para los impíos. Al impío no le gusta pensar que Dios tiene un interés ético en su vida, ni le gusta pensar que Dios podría traer juicio sobre ellos. Esto es algo serio, ¿no? Porque igual nosotros podemos estar caminando en el Señor y no darnos cuenta que el Evangelio tiene un interés ético en nuestras vidas. ¿Qué es eso? El Evangelio vino a transformarte. El Evangelio vino a transformarme. Y si esa transformación no es real, no es porque Dios no quiera, sino es porque yo no estoy obedeciendo las Escrituras. Entonces el Evangelio contempla el interés ético en nuestras vidas de ser transformados, y a la vez ese Evangelio produce que tú y yo entremos en el entendimiento: Dios va a juzgar al impío. Una vez más, 2 de Pedro 2:9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. No dice que los impíos no van a tener un juicio. Y esta es la parte que a veces nosotros no entendemos. ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan, Boanerges o los hijos del trueno? Jesús está queriendo cruzar por Samaria. Los judíos no cruzan por Samaria por la diferencia que hay entre judíos y samaritanos, pero los samaritanos no dejan pasar a Jesús por su territorio. Y cuando los samaritanos no dejan pasar a Jesús por su territorio, entonces resulta que ahora Juan y Jacobo quieren orar para que Dios mande fuego del cielo sobre los samaritanos. A ver, detente en esa ridícula idea que ¿cuándo has visto a Juan y a Jacobo orar para que mande fuego a otro lugar? Nunca. ¿Ves lo que la ira puede producir? La ira puede producir que yo crea que Dios está obligado a hacer lo que yo quiero lo que yo quiero que Él haga. Ellos nunca antes están orando para que el Señor mande fuego a ningún lugar, pero ahora en su ira, ellos están diciendo: queremos orar para que Dios mande fuego sobre los samaritanos. Y Jesús les dice: ustedes no saben qué espíritu los domina. Bueno, ellos no andaban claramente caminando en el espíritu, ¿verdad? Ellos no cumplían esto que Pablo dice a los Gálatas de andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, ellos andan en la carne y por eso es que están pidiendo cuestiones carnales. Entonces, nuestra respuesta muchas veces ante los eventos injustos de la vida es lo mismo: yo quisiera que Dios juzgara a este pecador y que lo juzgara ahora mismo. Cuando yo siento que una persona ha sido injusta conmigo, es como si yo le digo a Dios: Dios, te estás tardando en juzgarlo. Es más, Dios, lo debiste haber juzgado hace un año. Voy a volver a leerlo. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos. Es decir, el Señor tiene la forma como Él va a librar a un piadoso, y claramente la historia de Noé nos lo dice. Y reserva a los injustos
bajo castigo para el día del juicio, y claramente la historia del diluvio lo demuestra. Entonces, confía en que el juicio de Dios llegará a quien tiene que llegar en el momento que tiene que llegar y no cuando tú y yo creemos. Número 2, cómo este evento o este relato me enseña a caminar en fe con Dios. Número 2, recordemos que Dios es siempre misericordioso, incluso cuando juzga. Incluso cuando Dios va a derramar su juicio, Él es misericordioso. Así como Él preparó el arca para Noé y su familia, de la misma manera Él ha preparado un arca para nuestra familia en Jesucristo. Entonces Noé creyó en Dios, confiando en sus planes para el arca, como un medio para salvar a su familia del diluvio universal. Entonces Noé obedeció a Dios construyendo el arca y llevando a su familia a ella. Y de la misma manera debemos creer en la provisión de Dios en Jesucristo como nuestro Salvador. Es posible que la gente se riera de Noé cuando entró en el arca. Es posible que la gente alrededor de Noé, no creyeron que Dios juzgaría al mundo. Después de todo, no había llovido desde el comienzo de la creación. Ellos nunca antes habían visto el juicio de Dios demostrando en un poderoso diluvio. De la misma manera, el mundo también puede reírse de nosotros, ya que presentamos a Jesús como el único Salvador para el hombre. No sé si alguna vez tú has tenido una conversación con una persona que no es creyente, con un incrédulo. Tú has explicado el Evangelio por 20 minutos, media hora, le has dicho cómo es. Todo parece ser que va por buen camino, el pecador está entendiendo el Evangelio. Pero entonces al final el pecador dice algo así como esto: lo que tú quieres decir es que todos los caminos llevan a Roma, como dice la Biblia. Bueno, en primer lugar, la Biblia no dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Bueno, yo he tenido conversaciones donde la palabra final de esa conversación ha sido esta: mira, permíteme ser muy claro en lo que ya te dije y que a lo mejor posiblemente no estás entendiendo. Hay un solo camino al Padre, se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que hay una sola manera de llegar al cielo, no hay múltiples. Y entonces la gente se puede molestar, se puede enojar contigo, se puede reír contigo, te puede decir arcaico, te puede decir intolerante, te puede decir todas estas cosas. Pero nuestra tarea tiene que seguir siendo la misma. Presentamos a Jesús como el único Salvador para el hombre. Y entonces tenemos esta seguridad. Dios está teniendo misericordia de la gente a nuestro alrededor, de nuestras familias alrededor, de nuestros vecinos alrededor, pero un día eso va a terminar. Y entonces Dios va a juzgar a todas estas personas. Así fue con Noé, y por eso es que la Biblia dice: así será. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, cuando menos lo esperamos, el juicio se presentará y será demasiado tarde para aquellos que quisieron burlar o que quisieron rechazar o que quisieron jugar con la oferta del Evangelio. Una vez más, todos los que creen en la palabra de Dios serán salvos, y todos los que se negaron a creer serán destruidos. Todos los que decidieron creer en el Evangelio tendrán vida eterna y estarán en el cielo. Todos los que decidieron burlarse y negar del Evangelio tendrán condenación eterna y estarán en el infierno. Entonces, el relato del diluvio realmente es el relato de la historia de la redención.
¿Hay salvación hoy en Cristo? Sí. El hombre tiene que arrepentirse, cosa que no pasó en los días de Noé. Posiblemente cuando ellos vieron que el juicio era inminente y que la verdad de Noé había llegado al punto, al punto de ver esta arca, ver esta agua, pero era demasiado tarde. Entonces, mientras nosotros caminamos con Dios en fe y vamos reconociendo la grandeza de Dios, tenemos que exaltar la misericordia de Dios y mostrarle a la gente que aún no viene a Cristo que esta misericordia está extendida para ellos, pero que esta misericordia un día llegará a su punto final. Y yo no quisiera estar allí para ser juzgado. ¿Lo ven? Bueno, esa es la belleza del Evangelio. Nos ofrece una misericordiosa vida, una esperanza tremenda, pero si yo rechazo esa esperanza y esa misericordia bondadosa de parte de nuestro Dios, entonces el juicio es inevitable. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche porque podemos confiar en ti. Esta es tu palabra, estos son tus relatos. Esto es la escritura viniendo a nosotros claramente. No tenemos que inventar nada, no tenemos que tener una idea de una revelación oculta detrás del diluvio. No estamos aquí trayendo significados de las medidas ni de lo que sucedió allí. El relato realmente es tan natural, tan sencillo, tan simple y nos apunta a una gran verdad. El arca de salvación es Jesucristo. En Él hay misericordia, en Él hay esperanza, en Él hay vida eterna, pero un día también en Él habrá juicio para el incrédulo, tal como pasó en el día de Noé. Permite que cuando eso suceda, permite que cuando eso realmente acontezca para nosotros, nosotros estemos bajo la salvación, nosotros estemos bajo la gracia, nosotros estemos bajo el entendimiento de que tú lo hiciste por nosotros y de que tú nos salvaste, nos rescataste, nos amaste como solo tú podías hacerlo. Señor, yo ruego que muchos puedan venir a ti el día de hoy. Ahora mismo yo me uno con mis hermanos para pedir por su familia que no es creyente, aquellos que posiblemente se han burlado de nosotros, aquellos que posiblemente se han mofado de nosotros, aquellos que posiblemente han tenido una palabra de burla hacia ti o hacia las escrituras. Señor, sálvales. Dales la gracia para que ellos puedan confiar y creer que solamente tú puedes salvarles y ayúdanos a nosotros a poder compartir el mensaje del Evangelio de una manera real y de una manera verdadera para sus vidas. No nos permitas nunca menguar, debilitar el mensaje del Evangelio. Permítenos presentarlo en todo su esplendor. Y mientras más y más nosotros te conocemos, permite que nuestras vidas realmente puedan vivir para tu gloria, puedan vivir para tu honra, puedan vivir para tu exaltación. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús en esta hora. Y yo te ruego, Señor, que tú nos des el gozo y el entendimiento de vivir solo para tu gloria y solo para tu honra. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Señor. Amén y amén. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que el Señor sea con ustedes.